Hola, cosa buena es reflexionar, compartir de la palabra de Dios. Yo te quiero saludar en este momento con la gracia, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es siempre un gusto tremendo de alguna manera estar con ustedes. No hay fronteras, no hay límites para nuestra comunión, el hecho de congregarnos, el hecho de ayudarnos, el hecho de discipularnos, aprender uno con el otro. No hay fronteras y es por eso que podemos estar aquí, que podemos estar juntos en esta noche. Yo te quiero invitar a leer conmigo un texto que está en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Gracias a Dios, amén. Gracias por su palabra. Nuestro tema, tú ya lo sabes, no hay fronteras para Dios, no hay límites para Dios. Y este texto es realmente maravilloso para hablar de eso y hablar de algunas interpretaciones muchas veces equivocadas que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Realmente no hay fronteras para Dios. Me gusta el texto, me gusta el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, que habla de la historia de Felipe predicando, y los dos últimos versículos dice que él fue llevado por el Espíritu Santo, como teletransportado, como desapareció de acá y apareció al otro lado después de terminar de predicar para predicar en otro lugar. Y eso realmente nos hace entender que no hay límites para Dios, no hay límites, fronteras para la voluntad de Dios, para que Dios te lleve a cumplir su voluntad. Y en ese primer momento yo te quiero decir lo siguiente: no hay fronteras para Dios, pero Él establece nuestras fronteras. No hay fronteras para Dios, pero sí Él establece nuestras fronteras. O sea, no hay frontera para Dios, pero sí hay fronteras para nosotros muchas veces. Y yo te voy a explicar esto. Y voy a usar de Proverbios 8, 29, que dice, por Proverbios 8, 29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecías los fundamentos de la tierra, diciendo el texto de Proverbios que Dios estaba poniendo todo en su lugar y estableciendo sus límites para cada cosa. Aún Salmo 147, versículo de número 14, nos va a decir lo siguiente: Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Mira qué interesante. No hay fronteras para Dios, pero sí hay fronteras para nosotros muchas veces. Pero esas fronteras son establecidas por el propio Dios. Mira qué interesante. Volviendo al texto de Josué. Hay donde pisar mis pies la planta
de mis pies será mío. Y muchas veces tomamos esta palabra como que para declarar que es mío, para declarar que es nuestro, muchas cosas que no son nuestras y que Dios no nos ha dado. Y es interesante que Josué, en el texto de Josué, luego después de este versículo dice, de aquí hasta allá, del río Eufrates hasta no sé dónde, hasta donde se pone el sol, hasta aquí. Entonces hay un territorio. Dios estaba estableciendo un límite, una frontera para el pueblo de él. Y dentro de aquel límite, dentro de aquella promesa donde ellos pisaran los pies, sería de ellos. Entonces Dios establece, y solo Dios lo puede hacer. Y no te quiero decir eso para que te sientas triste. No, pero yo tengo limitaciones, yo tengo fronteras, entonces. No. Yo quiero decir eso para que te sientas feliz. ¿Por qué, pastor? Para que me sienta feliz. Porque nadie tiene derecho de imponer tus límites. Si tú puedes, si estás dando total atención a este video, por favor, repita conmigo esto. Nadie puede imponerte límites. ¿Por qué? Porque quien determina nuestro límite, nuestra frontera, es Dios. Quien determina eso es Dios, y eso quiere decir que nadie puede hacerlo. Eso es bueno, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Dios es bueno y Él no tiene límites, y Él te va a llevar hasta donde tú puedes llegar y hasta donde tú quieras llegar. Mira qué interesante. Él promete un territorio para el pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo que Él promete este territorio, Él dice, donde pisas será tuyo. Donde pisas será mío. Bueno, pero ya no es mío. Mira qué interesante. Muchas veces nosotros ponemos límites menores. Dios ha planificado algo maravilloso, asombroso para nuestra vida, pero porque no pusimos los pies, porque es decir que Dios puede tener algo grande para ti y tú aún así quedarse con algo chico, porque no pisó, porque no se empoderó, porque no poseyó toda la promesa de Dios. Y para eso es necesario que tú entiendas cuál es esta promesa, que tú entiendas hasta dónde puedes ir. Estamos viviendo un momento donde la internet nos está mostrando que no hay fronteras para predicar la palabra de Dios, así como Hechos capítulo 8, Felipe predicando la palabra de Dios y siendo llevado por el Espíritu Santo, desapareciendo aquí y apareciendo allá. No hay fronteras para predicar la palabra de Dios. Pero nosotros, para nuestras realizaciones personales, profesionales, necesitamos entender cuál es la promesa, cuál es el territorio que Dios nos quiere dar para, en el nombre de Jesús, poseerlo y pisar en todo ello, para no achicarlo, para no perder parte de aquello que Dios había separado para nosotros. Pero también necesitamos discernir su tamaño exactamente para no reclamar aquello que no es nuestro y no es para ser nuestro. No hay límites para Dios y solamente Él puede establecer tus límites. Mira qué interesante para que terminemos este momento. Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 10, nos habla de un hombre llamado Jabes. Dice así: y invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Qué está aconteciendo aquí? Jabes está orando y pidiendo para que Dios le ensanche el territorio. Ah, bueno, pastor, entonces yo puedo pedir. Pero es claro que puedes pedir. ¿Por qué? Porque solamente Él es quien determina tu límite. Él es autoridad en esto. Nadie, ninguna empresa, ninguna persona en este mundo, ninguna circunstancia puede determinar tu límite. Puede determinar hasta dónde puedes llegar. Y de la misma manera que Él determina hasta dónde puedes ir,
De la misma manera que Él determina para dónde tienes que ir, Él también puede ensanchar. Él es autoridad para eso. Y qué bueno, porque no hay límites para Dios, para su creatividad, para su corazón, para su amor. Y tú puedes pedir a Él para que ensanches tu territorio. Tú puedes pedir a Él para que ensanches sus sueños. Tú puedes pedir y seguramente Él te va a escuchar. Entonces, cuidado. Traigo una palabra para ti, para que avances, y traigo también una palabra para ti, para que discernas bien. No tienes que estar reclamando todo tipo de territorio, pero tienes que reclamar, tienes derecho de reclamar lo que es tuyo. ¿Y qué es lo que es tuyo? Lo que Dios te ha prometido. Pero también debes tener mucho cuidado. ¿Por qué, pastor? Porque en el texto de Josué, Dios dijo, Josué, entra y donde pisares serás tuyo, de aquí hasta allá. Y eso quiere decir que si Josué se acomoda, si Josué se limita, si Josué entiende que se satisface con los primeros metros, con el primer terreno, seguramente iba a perder parte de la promesa de Dios porque no pisó, no poseyó el todo. Entonces, entienda bien, no hay límites para Dios y nadie te puede imponer límites. No hay límites para Dios y tus límites están en Dios. Solamente Dios conoce. Pida al Señor para ensanchar los límites de tu iglesia. En este momento que estamos viviendo, este momento de pandemia, estamos ensanchando por internet, estamos predicando de otras maneras, es Dios nos enseñando, es Dios diciendo, mira, yo te di todo este terreno, pero no lo has poseído. Y ahora Dios nos está empujando, Dios nos está motivando a poseer las otras partes del territorio que no habíamos poseído antes. Y eso es muy bueno. No hay límites para Dios, no hay límites para ti. Solamente quien te puede decir no, solamente quien te puede decir hasta ahí nomás es Dios. No permita que la gente lo haga. Sea muy bendecido en el nombre de Jesús.